Bienvenidos y bienvenidas a este último video de la clase de Educación Artística para el grado octavo. En el día de hoy vamos a tratar unos temas importantes que nos permitirán presentar la evaluación del periodo, que consiste en entregar una historieta realizada por ustedes mismos. Además, vamos a contestar algunas preguntas de dos estudiantes que nos preguntaron sobre temas relacionados con la historieta. Sin más preámbulos, les informo también que este periodo, la calificación que corresponde a artística, será también la calificación que ustedes van a tener en la materia de dibujo técnico. Para el próximo periodo, las calificaciones que saquen en la clase de dibujo técnico van a ser las mismas para educación artística. Esto con el fin de que a ustedes no se les acumule demasiado trabajo. Así que, bienvenidos. Para los estudiantes que preguntaron sobre la posibilidad de hacer diferentes posiciones en los rostros o en los cuerpos de los personajes, es antes una recomendación que les hago de que sí utilicen diferentes posiciones. Por ejemplo, un personaje hablando de frente y en otro plano, en otro cuadradito, hablando en otra posición, en perfil, o si hay alguien que está escuchándolo, puede estar dando la espalda a la cámara imaginaria que ustedes tienen para poder hacer sus trabajos. Entonces, sí es recomendable que utilicen diferentes posiciones en todos los casos, para personajes, para animales, para todo lo que ustedes vayan a utilizar. Sí es muy importante que lo hagan. Además, tengan en cuenta que entre más variedad tengan, más enriquecida se va a ver su historieta, porque el paso en el que nos vamos a enfrentar ahora para la evaluación del periodo será ese, hacer una historieta completica ya. El tamaño y las especificaciones se las voy a dar más adelante. Por ahora, entonces, concretamos que sí deben haber diferentes posiciones en los dibujos que van a utilizar para la elaboración de esta historieta. A la siguiente pregunta de si era necesario crear fondos para los cuadraditos que hacen parte de la historieta, pues yo les recomiendo que sí, es muy importante, porque estos nos ayudan a ubicar al personaje dentro de un contexto. Por ejemplo, en el caso del primer cuadrado que estoy haciendo acá a la izquierda, si ubicara a un personaje por acá en primer plano, podría uno darse cuenta que está más o menos en el marco de la plaza principal de Contratación, o que el espacio en el que se está desarrollando la escena es ese lugar. Entonces sí les recomiendo que tengan en cuenta este detalle al dibujar sus historietas. Es importante también, por ejemplo, en la parte superior, en algunos cuadraditos, tener en cuenta que el narrador no se ve, o sea, no es un personaje que esté contando la historia durante el desarrollo de que vayan sucediendo los hechos, pero sí es importante, como en la primera cuadradito, de representarlo en un cuadradito que no le apunta a ningún personaje. En cambio, en la figurita de la derecha, el globo está indicando que el personaje está hablando, en este caso, a alguien que está por fuera de la viñeta, pero es una forma de indicar el diálogo y es una forma también de indicar al narrador. En todo caso, sí les recomiendo que ubiquen el personaje dentro de un contexto, al lado del río, al lado de la quebrada, en una calle, donde a ustedes se les ocurra, para que el fondo también nos ayude a contar la historia. Algunos pasos recomendados para hacer nuestra actividad son los siguientes. Primero, necesitamos de un guión. Entonces, para eso vamos a pedirles a los padres de familia o a un amigo o ustedes mismos que nos cuenten una historia, y esa historia la vamos a copiar en el cuaderno de trabajo. Entonces, que sea muy atractiva, que impacte, que tenga como un desenlace bonito o trágico, no importa, lo importante es que sea agradable. Segundo, vamos a hacer la lista de los personajes que actúan en ese cuento que nos narraron. Pero además de eso, debemos tener en cuenta a alguien que es muy importante, y es el narrador. Entonces, no lo olviden, el narrador es aquel que no participa de
las escenas ni nada de eso, pero lleva como el hilo de lo que se está desarrollando. Y eso, bueno, un ejemplo sería, y en estos momentos aparece sorpresivamente el compadre. Ya, eso es parte del narrador. Con todos esos elementos vamos a hacer el guión. El guión quiere decir que usted dice cuáles son los personajes y qué es lo que están diciendo, para que eso después lo llevemos a la historieta. Entonces, Juan: hola compadre, ¿cómo está? María: muy bien compadre, salimos a conseguir algunos alimentos para llevarle al ganado. Juan: tal cosa. Después le preguntan al tendero, bueno, como sea la idea del cuento que están desarrollando. Una vez tengamos todo eso muy claro y lo hayamos copiado en el cuaderno de trabajo, ese cuaderno se lo voy a calificar al final del periodo junto con la autoevaluación que ustedes se van a dar al respecto. Entonces, ustedes ya saben, al final del periodo, cuaderno y autoevaluación. Después de todo eso, ahora sí, a dibujar. Para soltarnos a dibujar es necesario que comprendamos lo siguiente. Primero, vamos a trabajar sobre una hoja en tamaño oficio o carta, cualquiera de las dos, y la doblamos por la mitad. Eso quiere decir que nos van a salir 4 páginas, y esas páginas las vamos a arreglar como les voy a ir explicando aquí más adelante. Entonces, lo primero es hacer la portada, y en esa portada vamos a colocar algo que es supremamente importante, es el autor de esa historieta. En este caso, su nombre, y lo pueden colocar en la parte inferior o superior de la primera página, siempre en la primera página. Además, pues hay muchas formas de poder decorar la parte de la historieta, y no necesariamente es como les estoy diciendo, pero también es una guía para que ustedes pues se hagan más ideas. Entonces pueden colocar en la parte superior como el nombre del protagonista, y en la parte inferior algo así como algún atributo especial que tenga ese personaje. De esa manera pues ya sería más que suficiente para la primera parte que van a hacer, que es la portada. Y en las páginas interiores pues habrán algunas características que debemos tener en cuenta. Para crear los nombres, no olviden, en el primer periodo vimos letras en 3 dimensiones y letras en perspectiva, y vimos dramatización de palabras. Entonces, cualquiera de esos temas les van a ayudar a que ustedes hagan esta parte de la portada. Pueden recurrir a mirar sus apuntes, y de esos apuntes pues sacar las ideas que quieran para lo que en este momento necesitamos hacer. Es como ya llevar a la práctica lo que hemos aprendido en el primer periodo. En nuestra portada también nosotros con el grado 10º y 11º queremos hacer un personaje que vamos a llamar Valorín, y lo vamos a identificar con un muchacho entre los 10 y 15 años, y es el que nos va a enseñar a respetar y a seguir los valores con una técnica que existía antes y que nos enseñaban a nosotros cuando éramos pequeños, y era la urbanidad de Carreño. Para ustedes pues les aconsejo que lo disfruten. O sea, la idea de esto es que uno se divierta haciendo este trabajo. Así no lo va a sentir como una carga, sino más bien como un descanso. Entonces mi invitación muy especial es para eso, para que cuando estén desarrollando los trabajos piensen en proyectarse, piensen en cómo podrían hacer esto para que cada día fuera mejor, y eso los va a ayudar muchísimo a que ustedes mismos se autovaloren y se estimulen a realizar lo que están haciendo. Si ustedes desean agregarle colores a la historieta, mucho mejor. Si en lugar de una página quieren gastar 2, también está bien, o sea, no tiene ningún inconveniente. La base va a ser una página, una hoja por lado y lado, pero si ustedes lo quieren hacer de otra manera y quieren hacer 2 o más, se les respeta también. Luego de tener una portada muy atractiva, porque va a ser el primer impacto que va a tener nuestro lector,
vamos a empezar a distribuir todas las partes internas, o sea, de la historieta, o sea, cómo dividir los espacios para poder organizar todos los cuadraditos que queremos tener. Entonces, ante todo, no vayan a olvidar, por favor, el nombre de ustedes en la primera página, en la portada. Si quieren un solo personaje, lo pueden hacer con un solo personaje, le colocan un título o el nombre y abajo el valiente, el líder, bueno, lo que ustedes quieran, el mejor. Le pueden hacer un fondito bien agradable también y un marco. Ahí le estoy haciendo un fondo como simulando las montañas de Contratación, que son bien características, empezando por el Cerro de María Auxiliadora. Entonces, después de este fondito le hacen un marco como para darle una mejor imagen a la portada. Y ahora sí procedemos en la parte interna a dibujar los espacios sobre los cuales vamos a dibujar nuestros personajes y nuestros ambientes. Para eso vamos a dividir en 3 franjas cada uno de los lados de las páginas. Entonces ahí tenemos la página 2 y estamos dividiendo ahora las franjas horizontales en cuadrados. En este caso no tienen que ser necesariamente cuadrados, pueden ser rectángulos. Fíjense que la franja primera con la franja tercera están alineadas y la franja segunda, el cuadrado pequeño, está más corrido hacia el lado de la izquierda. En el lado de la derecha de la página vamos a hacer exactamente lo mismo, solo que esta vez en la primera franja vamos a correr el cuadrado pequeño hacia la izquierda, igual que la tercera, y la del centro la vamos a correr hacia la derecha. Una vez que tengamos organizados todos estos cuadraditos, procedemos a empezar a incluir las figuras de acuerdo con el guión que hemos planeado. O sea, calculen más o menos cuántas imágenes van a utilizar, qué van a decir en cada una, para que cuando uno la lea se sienta como fluida la historia. En este caso yo solo estoy colocando la muestra de unos cuadritos ahí, donde un personaje está hablando. En la segunda, fíjense que hay espacio para el narrador. Entonces el narrador es quien está continuando con la historia, no hay ningún personaje necesariamente que hable. Y así sucesivamente para todos los cuadraditos de la historieta que ustedes van a hacer. En este caso, pues les recomiendo también lo de los colores. Esta estructura que ustedes ven ahí no es que por obligación tenga que ser así. Si ustedes quieren hacer en determinado momento un personaje que sobresalga, lo pueden hacer. Y en la página de la parte de atrás, la última ya, la que queda al lado de la portada, entonces le escriben la palabra fin y también le hacen los cuadraditos que hicimos en la página anterior. A continuación van a ver algunas imágenes de algunas revistas que recopilé, que tienen que ver con la vida salesiana, donde hablan historias de santos. Las tomé para que ustedes se den cuenta de la estructura que le dan a los cuadrados donde ubican a las figuras. Fíjense también lo importante que es el colorido. Están también, por ejemplo, los efectos que se llaman onomatopeyas, en donde algunos personajes hablan. En el pergamino que ven en el centro se encuentra lo que dice el narrador. En los cuadrados todos están con el narrador, y aquí vemos cuando están hablando los personajes también. Entonces todo esto a ustedes les va a llenar la cabeza de ideas y les va a permitir que su historieta sea muy muy cercana a lo que es una en realidad. Esa es la idea, que podamos competir con las que existen actualmente. No es tan difícil, estos trabajos ya son un poco más de profesionales, pero no importa, nosotros también podemos llegar a ese nivel. Ánimo muchachos, y recuerden que la práctica hace al maestro.